¿Qué tal, amigos de Palabra de Gol? Ya conocemos a los finalistas de esta Champions League 2022-2023. Lo escucharon primero acá, ojo, porque recuerden que en el video de semis dije que iban a pasar el Inter y el Manchester City. Siempre quise decir eso, primero lo oyeron acá y es que terminé acertando, más allá de que, bueno, tal vez con mayor diferencia de la que creía, pero terminé acertándole a los nombres. Y si no me creen, bueno, recordemos lo que sucedió en el primer baile entre el Nero Azzurro y el Rossonero. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dije ahí? Entonces veremos qué puede suceder. Confío un poco más en el Inter en cuanto a su regularidad y en cuanto a su peso ofensivo, pero evidentemente estos dos se conocen mucho y va a ser recontra difícil decantarse por cualquiera de los dos. Así que es recontra complicado, pero voy a decir que 55% para el Inter y 45% para el Milan. Y sí, evidentemente me quedé demasiado corto con ese margen mínimo para el Inter, que fue en lo futbolístico y en cuanto al resultado también ampliamente favorable a los de Inzaghi, que evidentemente pues empezaron a decantar la eliminatoria desde el primer partido, ¿no? Ese primer tramo donde físicamente fueron ampliamente superiores a los de Pioli, donde no se les veía respuesta. Es cierto que propuso tal vez un marcaje individual, ahí fue donde aparecieron los espacios a favor del Inter y los aprovechó de qué gran manera para marcar prácticamente esos dos goles en los primeros 10 minutos. Ahí ya empezó a decantar esa eliminatoria. Digamos que el Inter empezó a administrar más inteligentemente, aprovechó que el Milan estaba sin Leao, que es básicamente su único argumento en ataque, y vaya que fue pobre lo que ofreció el conjunto rosonero en ambos partidos, produciendo poco y nada, apenas con cierta rebeldía en algunos momentos, sobre todo en el primer partido. Y vaya que no tuvo respuesta el Milan en el segundo encuentro, donde ya tenía un Leao, pero evidentemente disminuido, y donde el Inter tampoco se volvió loco, lo administró de gran forma y eso nos regaló un segundo partido aburridísimo, donde menos mal tuvimos ese gol de Lautaro, que vaya nivel que está demostrando el Toro, el argentino, que todo lo que no ofreció en el Mundial lo está derrochando en esta Champions. Y vaya que fue muy aprovechable para el Inter, decisivo siempre Lautaro, ganando los duelos en ataque, siendo muy inteligente para administrarlos, para habilitar a compañeros y también para marcar lo que fue ese tanto definitivo del 3-0 con el que el Inter superó al Milan con un amplio margen. Yo creía que iba a ser un poco más ajustado, pero le acerté al Inter. Y pasemos a la otra semifinal, al gran baile, eso sí, que fue el City contra el Real Madrid. No voy a ocultar que obviamente me dolió, como conocerán, yo de corazón merengue, pero con la razón había que admitir y reconocer que la amplia superioridad del City se podía manifestar acá, y vaya que se demostró, sobre todo en el partido de vuelta, porque recordemos más bien lo que dije en el video anterior, donde claramente decía al City como favorito. En términos de porcentajes hay que jugársela, pero sinceramente voy a decir que veo un 60% a favor del City y un 40% a favor del Real Madrid. Y sí, a pesar de que este margen era siempre considerable, 20%, debo decir que hasta me quedé corto ahí, porque evidentemente fue mucho más el conjunto Citizen. Cierto que tal vez quedó la impresión de un primer partido parejo, donde el Real Madrid lo disputó con altura, haciéndolo pasar algunos malos momentos, sobre todo en el segundo tiempo, al City. Pero vaya tremendo baile que fue este partido en el Etihad, que será recordado por mucho tiempo por esa amplia superioridad. Yo la verdad no recuerdo un partido donde el Real Madrid haya sido tan superado, tal vez unos pocos en aquella época del Barcelona de Guardiola, tal vez ese 5-0 en el Camp Nou, pero vaya que cuesta recordar uno donde se haya quedado sin argumentos el Real Madrid. Es que lo ahogó básicamente, no le dio espacios, con esa presión intensa que fue prácticamente perfecta en la primera mitad, donde el City lo ahogó, le quitó todas las salidas al Real Madrid, no tenía de dónde salir, hasta la conexión entre defensores y mediocampistas estaba ausente, y evidentemente pues el tridente de ataque a Rodrigo, Benzema y Vinicius no apareció. Todavía los están buscando en Manchester, porque la verdad fue aplastante ese dominio en el City, como marcaron también en ataque, anticipando todos los espacios, ganando los duelos, y evidentemente eso le dio todo el dominio al City, que vaya que fue aplastante acá. Salió el plan a la perfección de los de Guardiola, que se nota, yo creo que jugaron con el cuchillo entre los dientes. Yo creo que se habían motivado mucho recortando lo que fue la semifinal pasada, que dejaron un poquito vivo este Real Madrid y les remontó. Y aquí no querían dejar nada al azar, querían triturarlo, aniquilarlo de principio a fin, no dejarle ningún margen, y eso se notó en este partido, donde no tuvo ninguna respuesta del conjunto merengue, y todo fue de los Citizens. Es cierto que tal vez faltó ese factor Haaland que ha tenido en toda la Champions, y aquí es todo ausente, pero no lo necesitó, porque vaya que tiene recursos este City, y ese es como el principal argumento, los principales argumentos que podemos decir para perfilar ya al conjunto Citizen como el gran favorito a la gran final. Es cierto, no estoy descubriendo para nada, yo creo que seguramente la gran mayoría dirá que el Manchester City es el gran favorito en este partido. Para mí, yo lo voy a poner en un 80% a favor del City y
y un 20% para el Inter, un pequeño margen porque es cierto que es solo un partido, es solo 90 minutos. A ver, es cierto que el Inter también tiene sus argumentos, lució muy sólido en la semifinal ante el Milan, donde esa línea de 3 se hizo muy fuerte. También el aporte de Dumfries y de Di Marco por las bandas es fundamental, no solo para marcar, sino esos desmarques de ruptura que hacen para romper defensas y esos desbordes también muy interesantes que hacen estos dos. Y evidentemente esa mitad de la cancha liderada por Varela, también con Çalhanoğlu y Mkhitaryan, que tiene buena técnica y que pueden dotar permanentemente de balones a Lautaro, que es un gran delantero, y también se puede asociar con Dzeko, aunque un tanto limitado es cierto, y mejor con Lukaku, aunque no está para 90 minutos pareciera hoy por hoy, pero la verdad es que se ve difícil que el Inter se pueda imponer a este Manchester City, sobre todo por todo este camino aplastante que ha venido haciendo en toda la temporada, no solo en Champions, también en Premier League, donde se ve un equipo perfecto, prácticamente perfecto, con poquitos baches que a veces aprovecharán los rivales, pero la verdad es que tiene un plantel muy completo y un 11 de gala que vaya que domina en todos los espacios. Vamos a ver qué se puede dar en este partido. Tal vez al Inter se le acomode un poco más a hacer un cotejo más reactivo, más de reacción. Vamos a ver si aprovecha algunos espacios que evidentemente los va a dar muy pocos, porque si presiona como está presionando el City, hasta dudo que tenga alguna posibilidad de contra, pero es un partido, un error, quién sabe que pueda pasar algo así, y eso es lo que yo creería que debería apostar el Inter, porque si le juega de tú a tú, evidentemente no va a tener con qué ganar. Este City tiene muchos argumentos, tiene muchos recursos, y vaya que lo va a hacer mal al Inter si le gana esa batalla en la mitad de la cancha y si tiene amplio margen para los pelotazos de siempre. Y es que eso es lo otro, es que el City tiene muchos recursos, no solo dominando el balón, presionando arriba, sino que también siendo un equipo con espacios te puede liquidar, o sea, con todas las escapadas de Bernardo Silva, con las escapadas de Grealish, también con esos balonazos de De Bruyne al espacio hacia Haaland, también esos balones que suelta Gundogan de vez en cuando. Entonces tiene muchos argumentos el City con los que difícilmente pueda pelear este Inter, y bueno, veremos. Obviamente tendrá que tener un gran Lautaro, que es la gran esperanza del conjunto italiano, tener a un delantero argentino afinado como lo fue en la semifinal, siempre tomando buenas decisiones, acertando, siendo bien punzante, y de pronto ahí se le surge algo, pero la verdad resulta complicado ver cómo se le puede escapar esto al City. También va a ser un factor clave, ¿no? El tema motivación, que esta es la oportunidad, si se quiere, único, la mejor oportunidad en años para que el City por fin pueda conquistar ese título que le falta para ya rubricar o firmar definitivamente el dominio amplio que tiene en los últimos años en el fútbol mundial. El City ha sido ese equipo ejemplar y aquí de pronto es el claro favorito a imponerse en esta gran definición de la Champions League en Estambul por ahora, porque veremos también que está en duda un poco, el tema político está complicado en Turquía, así que veremos si definitivamente es en Estambul, y si en Estambul se da esa predicción que dije hace un momento, donde el City, si pasa todo normal, si no hay nada extraño, termina levantando la orejona en Turquía. Así que veremos qué sucederá en ese partido, que estaremos muy pendientes como siempre, viendo cómo es el desarrollo de esta Champions. Daremos la cara a ver cómo fue la gran definición y hablaremos de todo lo que fue la consagración de quien sea, ¿no? Del City, del Inter, quien quiera que gane. Daremos la cara acá y analizaremos todo lo que dejó ese gran partido, que obviamente es de los más esperados de todo el año, la gran definición de la Champions. Así que con eso terminamos. Muchas gracias por ver este video. Recuerden ahí comentar para ustedes cuál es el gran candidato a llevarse esta Champions League, si le tienen mucha fe al Inter, o si creen, como la gran mayoría creería yo, que el City se va a imponer finalmente en la Champions. Así que dejen ahí todas sus opiniones y recuerden que, como siempre, aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.